Bueno, vamos hoy a tratar un tema importante, dominio de definición. Si recordamos en capítulos anteriores, vimos la definición de dominio. Dada una gráfica, tú podías sacar cuál era el dominio, es decir, el conjunto de los X, tales que existe imagen para ello, es decir, para los que existe la función. En este caso, pues era ese tramo que vemos en el eje X, ¿no? Del 0 al 15, podemos ver ahí, ¿no? Dijimos también que era como si alumbráramos con una linterna o proyectáramos la gráfica, la aplastáramos sobre el eje X, ¿no? 0,15. Y por otra parte teníamos el otro concepto que era la imagen, o bueno, se llama también el recorrido o rango, que en este caso, pues el valor máximo que alcanza es 13, según vemos ahí, ¿no? Así que el recorrido sería 0,13. De nuevo, la analogía de que bueno, es como si encendiéramos una linterna y proyectáramos sobre el eje Y, ¿no? Bueno, muy bien, pero ¿qué ocurre si a mí me dan la expresión analítica de una función? Tenemos esta función, recordamos, como una máquina que tú le das un X y ella te va a devolver 3 partidos de ese X menos 5. Tú le das un número y ella te va a devolver 3 partidos de ese número menos 5. Bueno, a priori, ¿qué valores le puedo dar yo a esa función? Todos. O sea, a mí no me ponen, no me han puesto una gráfica, ni me han dicho que le dé valores de un determinado número a otro. Yo le puedo dar el que yo quiera. Por ejemplo, le puedo dar el 6. Sabemos que la X era independiente, la variable independiente, por tanto yo le puedo dar el que yo quiera y veo qué me devuelve, ¿no? Entonces, si yo le doy el 6, ¿qué me devuelve la máquina? La función. Pues f de 6, su imagen sería 3 partidos, sustituyo, ¿no? 6 menos 5 es 3. Pues ya está, pues yo sé que aquí la I vale 3 y por tanto ya tengo un punto que es el 6, 3. Eso lo puedo pintar en la gráfica. Muy bien. Venga, seguimos. Le puedo dar el 2, por ejemplo. Sí. Sustituyo la X por 2. ¿Cuánto vale f de 2? Pues 3 partidos de 2 menos 5. Recordamos, se sustituye el número por la X, ¿eh? 2 menos 5 menos 3 menos 1. Bueno, pues entonces aquí pongo ya menos 1 y tengo otro punto y no hay problema. Le puedo dar también el 5, así que simplemente sustituyo la X por 5 y me quedaría, pues, f de 5, ¿cuánto es? 3 partidos de 5 menos 5 y eso es 3 partidos de 0. Y ya tenemos un problema. Ya tenemos un problema, porque 3 partidos de 0, dijimos que en matemáticas dividir por 0 era un imposible. No existe. Más error que me da la calculadora. Así que, ¿cuál es la imagen? Tenemos un problema. 5, ¿qué? ¿Qué punto? ¿Qué punto sería ese? Y aquí llegamos al concepto que nos ocupa en este vídeo. Dominio de definición se refiere a cuando tenemos una función cuya expresión analítica conocemos, es decir, digamos cuyo mecanismo interno conocemos, pero por su definición hay valores que no va a poder admitir. En este caso sería el 5. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el dominio? Ese es el problema, el denominador, ¿vale? ¿Cuál sería el dominio? Bueno, pues el dominio se escribe así. El dominio de esta función, recordamos, los valores de X que yo le puedo dar, sería R, representando R a todos los números reales, es decir, cualquier número, los números reales, menos el 5. Y eso se pone entre llaves porque es como un conjunto, ¿no? Es decir, ¿cuál es el dominio? Traduciendo, ¿cuál es el dominio? Cualquier número, los números reales, menos, es decir, hay que quitarle uno que es el problemático, que es el 5. Porque el 5 es el que me hace que el denominador sea 0. Esto ya lo tratamos por encima de manera quizás algo superficial, pero ya lo mencionamos en las inecuaciones racionales, cuando había que quitar esos elementos problemáticos que anulaban el denominador. Bueno, vamos a poner otro caso. Venga, esta función. ¿Cuál sería el dominio? Bueno, pues ya cada vez que vemos un denominador decimos, cuidado, el denominador no puede ser 0. Así que vamos a detectar cuándo ese denominador, que es el que es potencialmente peligroso, se anula, es decir, vale 0. Así que me vengo aquí y digo, venga, ¿cuándo x más 4 vale 0? ¿Para qué valor de x? Bueno, despejo de ahí, me sale x igual a menos 4. Ese es el número que tenemos que evitar. Ese es el número que no puede estar en el dominio, porque cuando lo sustituya me da problemas. Así que dominio, los números reales menos el menos 4. Ese hay que quitarlo porque me da problemas. Venga, a ver si puedes calcular tú el dominio de esta función. Bueno, pues como se trata de un denominador, o sea, se trata de una fracción, por tanto el problema es el denominador, hay que preguntarse, ¿cuándo ese denominador vale 0? ¿Para qué numerito de la x aquí eso vale 0? Bueno, vamos a comprobarlo, el poder de las ecuaciones, ¿no? Preguntémosle a las matemáticas, ¿cuándo 2x más 4 vale 0? Resolvemos esa ecuación sencilla y nos da que
Eso ocurre cuando x vale menos 2. ¿Cuál es, por tanto, el dominio? Todos los números reales, R, menos el menos 2, que ese es, en este caso, el que me anula el denominador y el que, por tanto, me da problemas. ¿Y podrías hacer este tú? ¿Qué crees? Bueno, realmente no es tan distinto. Simplemente tenemos una fracción, tenemos que centrarnos en el denominador, que es el que puede darnos problemas. ¿Qué pasa? Que ahora es de segundo grado. Bueno, pero es que las ecuaciones de segundo grado sabemos hacerlas. Y si no, te recomiendo que veas el vídeo en este canal en el que lo explicamos. Hay que preguntarle a las matemáticas, ¿cuándo el denominador vale 0? ¿Cuándo? Bueno, pues esto tiene dos raíces, que en el 2 y en el 4. En esos dos números, ¿cuándo hay problema? ¿Cuál sería, por tanto, el dominio? Todos los números, es decir, los números reales, menos, y ahora hay que quitarle dos números, el 2 y el 4. Entonces, lo único que difiere este caso es que al ser una expresión de grado 2, va a tener dos raíces, y esas dos raíces son las que hay que quitar. Hay dos números peligrosos, digamos, dos números problemáticos, ¿no? Bueno, pasemos a otro tipo de funciones en los que también podemos encontrarnos con algún problema. A priori, bueno, la función que a cada número lo que le hace es la raíz de ese número menos 5, la raíz cuadrada. Bueno, tú dices, oye, ¿eso qué problema tiene? Por ejemplo, vamos a darle el 4. ¿Qué pasa? F de 4, ¿cuánto sería? Pues raíz de 4 menos 5, raíz de menos 1. Problema. Porque ya sabemos que raíces cuadradas de números negativos no existen. Al menos en los números reales. Así que para nosotros, por ahora, no existe. Entonces, claro, es que las raíces cuadradas nosotros sabemos que únicamente existen para números positivos o cero, porque raíz de 0 sí existe. ¿Cuánto es raíz de 0? Raíz de 0 es 0. ¿Eh? ¿Qué número elevado a 2 me da 0? El 0. Vale. Entonces, 0 me vale, positivos también. Los negativos son los problemas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? Que el radicando, es decir, esto de dentro, que se llama radicando, eso tiene que ser mayor o igual que 0. O 0 o positivo. Eso es lo que queremos. Bueno, pues vamos a escribirlo, eso sabemos ya con las inecuaciones, ¿no? X menos 5 tiene que ser mayor o igual que 0. Eso es lo que queremos. Esos son los números que puedo coger, el dominio. Bueno, resolvemos esta inecuación tan sencilla que es X mayor o igual que 5. ¿Y eso cómo se representa en intervalos? Pues 5 más infinito, y ese sería el dominio. Es decir, yo le puedo dar a esta función cualquier número de estos. El 5 y cualquiera que esté más adelante. Incluido el 5. ¿Por qué? Porque recordamos que aquí era un mayor o igual. Es decir, puede ser que el valor sea 5. De hecho, fijaos, el 5 es el límite, ¿no? Si yo sustituyo por 5, 5 menos 5 sería 0 y no hay problema. Por eso el 5 se coge. Y este sería el dominio. Venga, otro ejemplo. Raíz de 2x menos 6. Pues nada, volvemos a lo mismo. ¿Cuál puede ser el problema? Hombre, el radicando. Lo de dentro, que eso tiene que ser 0 o positivo. ¿Cómo me aseguro de eso? Pues nada, digo que el radicando sea mayor o igual que 0. Resuelvo esa inecuación tan sencilla y me queda que x debe ser mayor o igual que 3. Por tanto, ¿cuál es el dominio? Pues los números mayores que 3, mayores o iguales. Por eso pongo corchete. Si yo a esta función le doy cualquiera de estos números de aquí, no hay problema. Ahora, como me le dé un número más pequeño que 3, ya hay un problema. Porque ya me da raíz cuadrada de un número negativo. Bueno, entonces esto siempre igual. Venga, intenta darme tú el dominio. ¿Cuál es? Bueno, pues lo mismo. Venga, el radicando es el que puede darnos un problema. ¿Cómo tiene que ser el radicando para que tenga sentido? Tiene que ser mayor o igual que 0. Porque una raíz de algo negativo no vale. Entonces, tiene que ser mayor o igual que 0. Resolvemos esta inecuación y nos da que x debe ser menor o igual que 6. Pues ya tenemos el dominio. Menos infinito 6. Cualquier número que esté en este rango, en esta semirrecta, no hay problema. Este es el dominio. Venga, ¿qué harías tú ahora en este caso? Bueno, pues que en esencia es lo mismo. El radicando, ¿cómo tiene que ser para que tenga sentido la raíz? Tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, y esto es una inecuación de segundo grado que sabemos resolver. Y en caso de que no, te recomiendo ver el vídeo de este canal en el que lo explicamos. Bueno, de todas formas, vamos a repasarlo. En este polinomio de segundo grado tiene dos raíces, que son las que marcaban la diferencia de los signos. Quedan tres regiones. En este caso, los signos de cada región serían positivo, negativo, positivo. Por aquello que decíamos, ¿no? De que esto está contento. Bueno, eso ya lo puedes ver en el vídeo. Así que la solución, ¿cuál sería? Pues la solución sería menos infinito hasta el 2
y del 4 en adelante. Ese sería el dominio. Si yo a esta función le doy cualquiera de estos valores, no va a haber problema, porque esto va a ser mayor o igual que 0. Ahora, si le doy un valor de aquí en medio, ya tendría problema. Por eso directamente te digo los que le puedo dar. El dominio. Bueno, y otro caso que nos podemos encontrar es la función logarítmica. Esta función, no hay que asustarse, ¿eh? Los logaritmos no son peligrosos, ¿eh? Una función que en este caso es, dime un número y yo lo que voy a devolverte es el logaritmo de 4 menos ese número. ¿Qué ocurre? Que el logaritmo solamente está definido para números positivos. Ni siquiera 0 ya, ¿eh? No es como las raíces. Tiene que ser positivo. Bueno, pues vamos a asegurarnos de que eso ocurra. 4 menos x tiene que ser mayor que 0, para que eso tenga sentido. Si no, nos podríamos encontrar con expresiones como logaritmo de menos 3. No existe. Bueno, pues 4 menos x tiene que ser mayor que 0. Resolvemos esa ecuación y nos da que x es menor que 4. Pues ya tenemos el dominio, menos infinito 4. Yo le puedo dar a esta función cualquier número de aquí. Un número más pequeño que 4. Ya está. El 4 no, más pequeño que 4. Bueno, pues entonces, a modo de resumen, ¿esto del dominio de definición qué es? Hemos dicho que es el dominio que de manera natural, cuando vemos la expresión analítica de una función, son los números que yo le puedo dar. Yo no puedo sustituir la x por determinados números. Entonces, ¿cuáles son los números que puedo darles? Bueno, pues en el caso de las fracciones, que es este caso, ¿no? Hemos visto casos de fracciones, radicales y logaritmos. En el caso de fracciones, problema el denominador. Hay que identificar los números que anulan el denominador, que lo hacen 0, y quitarlos. Así que ponemos ahí el resumen, ¿no? Igualamos el denominador a 0 y quitamos esos valores del dominio. Ya está. En el caso de los radicales, el radicando, lo de dentro, ¿eso cómo tiene que ser para que el radical tenga sentido? Mayor o igual que 0. Pues entonces el esquema diría, queremos que el radicando sea mayor o igual que 0, resolvemos esa inecuación y ahí tenemos el dominio. Y en el caso de los logaritmos, ¿por qué podría ser problemático? Bueno, porque el logaritmo únicamente está definido para valores positivos, ya no 0, sino positivos estrictamente. Así que tenemos que centrarnos en lo que se llama el argumento del logaritmo, ¿eh? Lo de dentro, el argumento. Pues eso, el argumento debe ser mayor que 0, resuelvo esa inecuación y ahí tengo el dominio. Pues a practicar.